Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Café con Odette. Hoy es lunes 26 de julio. Estamos todavía celebrando las fiestas de la anexión del partido de Nicoya Guanacaste y hasta los guanacastecos, los hermanos guanacastecos que nos privilegian con la sintonía. Un gran abrazo y siempre celebrando esa dichosa anexión. Les recuerdo que estamos por la plataforma Voces por Media Calle, que estamos a punto de cumplir nuestro primer aniversario, ahora el 3 de agosto. Eh, Voces por Media Calle en este año ha crecido significativamente. Tenemos más de 30 programas a lo largo de toda la semana sobre temas de variado, de una gran oferta informativa, economía, política, entretenimiento, imagen personal, psicología, autoayuda, música, bueno, deportes, cada uno a cargo de compañeros productores que tienen un gran conocimiento y una gran dedicación. Para Un Café con Odette es un privilegio formar parte de esta gran familia que es Voces por Media Calle. Así es que de nuevo mi agradecimiento de que usted esté un nuevo lunes conmigo y con nuestra invitada de esta tarde. Hoy vamos a hablar de un hecho histórico, porque la verdad es que esto hay que celebrarlo y hay que reconocerlo en su justa dimensión. Eh, ha habido una deuda pendiente con los benemeritazgos que se han otorgado desde la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos alrededor de 127 benemeritazgos, de los cuales 25 se han sido en honor a organizaciones e instituciones de orden social, sobre todo, y más de 90 de ellos han sido otorgados a hombres, en tanto que solamente 6 han sido otorgados a mujeres. Eso pone en evidencia la invisibilización que hay en torno a la labor de las mujeres que también han hecho patria en este país. Bueno, qué sé yo, Carmen Lira, Emma Gamboa, Pancha Carrasco, Sor María Romero, Emilia Solórzano, Ángela Cuña Brown, pero ellas son las mujeres que están en la galería en estos momentos. Bueno, pero justamente el tema de esta tarde se refiere a ello. La semana pasada, en un avance significativo de una mayor visibilización y de poner a la mujer en el sitio que le corresponde, y unas diputadas fueron proponiendo diferentes benemeritazgos y gracias a ello y a la voluntad política de todas las fracciones se logró 14 nuevos benemeritazgos para un grupo de mujeres eh, importantes, valientes. No es suficiente. Ahí se tuvo que hacer toda una reforma y para eso vamos a conversar esta tarde con nuestra invitada, la diputada Nilsen Pérez Pérez, a quien le doy la bienvenida y mi agradecimiento por estar esta tarde acá, esta tarde de lunes, y que haya aceptado la invitación de estar en Un Café con Odette. Bienvenida, señora diputada, y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Odette. Es un gusto compartir con toda su audiencia en este espacio. Y bueno, realmente es un hecho inédito para nosotras haber logrado posicionar un grupo importante de mujeres beneméritas, 14 mujeres, más la Liga Feminista, es decir, más una institución, porque tiene que ver con la visibilización de el aporte de las mujeres a la visión de país, al desarrollo de este país, pero también tiene que ver con el reconocer que somos 26 mujeres diputadas y teníamos una responsabilidad por no solo cuestionar en que no había muchas mujeres beneméritas, sino por aportar con expedientes propios para que esto el día de hoy sea una realidad. Así es, así es. Les debo decir
que la diputada Nilce Pérez, ella es consultora internacional en derechos humanos, en participación política de las mujeres, género e inclusión social, representa a la provincia de San José, le tocó encabezar la provincia de San José por el Partido Acción Ciudadana y ha sido una defensora y una mujer muy beligerante en la defensa de estos temas que han logrado pues ponerse de acuerdo y es algo muy bonito ver a las mujeres proponiendo sus diferentes benemeritazgos por encima de banderías políticas en una coyuntura en que ahora todo se politiza. ¿Cierto o no, señora diputada? Es correcto, pero vieras que eso es algo importante a destacar de las mujeres. El concepto de sororidad no es sencillo y lo venimos introduciendo, pero en esto es que desde el primer momento que llegamos a la Asamblea, comenzamos cuando estábamos también discutiendo las modificaciones al reglamento. Bueno, aquí es inaceptable que sean solo 5 los benemeritazgos que se puedan otorgar por cada periodo legislativo de 4 años. Ese es el límite, así lo define el reglamento. Y teníamos 25 instituciones con benemeritazgos y además esas instituciones casi todas o todas tienen nombres de hombres, mientras que en el caso de mujeres solo eran 7 benemeritazgos a 6 mujeres. Entonces Sí. ahí fue donde comenzó a surgir desde el primer año el compromiso de aumentar el número de mujeres, gracias a la diputada Laura Guido que puso un proyecto y se lo acompañamos y todas las y los diputados pues lo apoyamos, de que se aumentara ese tope en el caso de las mujeres, digamos que en el caso de las mujeres no hubiese un límite, que ese tope no existiese hasta que las mujeres alcancemos en benemeritazgo la paridad. Es decir, que hasta que estemos 71 hombres y 71 mujeres o más, hasta que estemos en paridad, no vamos a tener techo. En el caso de las mujeres, los hombres sí tendrían ese techo. Ya, esa fue justamente entonces la reforma que se hizo al reglamento y que queda vigente hasta que se alcance esa paridad de hombres y mujeres. Así es una acción afirmativa hasta que se alcance la paridad y por eso nos dimos a la tarea de identificar a esas mujeres. Ahora, es muy importante decirle que hay mujeres que son un poquito más conocidos los nombres. Hay otras que no. Por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención doña Manuela Tattenbach, porque Así. desde pequeña yo escuchaba los programas de Radio para Todos, leía el almanaque, la revista, y me encantaba. Y después a esta altura descubrir, ¿verdad?, el aporte tan importante que hizo Manuela a la educación y a la cultura rural, especialmente Sí. en Costa Rica y Centroamérica. Pero cuando comenzamos a buscar nombres, porque la galería de las mujeres del INAMU tiene muchísimos nombres, y queríamos que todas las que están en la galería pues pudiesen ser benemeritadas. Hay un requisito mínimo que es que tengan 7 años de fallecidas, Ujú. pero nos encontramos con pocos antecedentes o pocos elementos de la historia que nos respalden una muy buena exposición de motivos, porque no es solo presentar un nombre, es poder justificar muy bien por qué estamos presentando ese nombre. Y ahí nos hicieron falta y es una tarea que tienen, digo yo, las mujeres, las organizaciones de mujeres en general, las feministas, especialmente las historiadoras que nos ayuden a ir construyendo ese recorrido, digamos, que nos ayuden a construir y a visibilizar esos antecedentes históricos para poder tener expedientes muy robustos. Sí, incluso me llama la atención de que cuando uno revisa los benemeritazgos masculinos, encuentra nombres y personas que uno dice, bueno, ¿y cuál realmente fue la contribución? Porque el benemeritazgo el ser benemérito tiene una connotación muy particular y es una distinción que le hace el Estado a un ciudadano o a una ciudadana. Entonces, cuando yo, por ejemplo, me encuentro, había un primer ministro alemán o estaba el expresidente norteamericano Roosevelt, creo. Y así más de un nombre. Y uno dice, ¿y cómo es posible
que solamente habían 6 mujeres, bueno, porque en el caso de Carmen Lira habían dos distinciones para la misma persona, son solamente seis mujeres y hay algunos hombres que son pues casi que ilustres desconocidos o que uno pues pone en duda cuál fue su real contribución al Estado costarricense, a la patria pues. Sí, porque ahí a veces lo que pesa es, no sé, un hecho político o que la persona quiera congraciarse también con ese hecho político por un tema ideológico. Pero es que también tiene que ver con la anulación de las mujeres en la historia. Yo decía que el patriarcado es el gran borrador que borra, invisibiliza a las mujeres, porque ese aporte de las mujeres como amas de casa, como agricultoras, ese aporte de las mujeres cuando comenzaron a acceder al conocimiento por medio de la educación, como maestras, como enfermeras, como científicas, ese aporte no es reconocido como aporte. Es decir, Ujú. no se considera que eso es un aporte. Entonces, se comienza a ver como muy natural de las mujeres por atribuírseles a ellas un espacio y no se les da valor. Entonces, por eso este hecho de los 14 benemeritazgos es tan importante, porque es reconocer ese aporte, visibilizarlo, dar un valor y decir, las mujeres han contribuido sustantivamente al desarrollo económico, social, cultural de este país, a la identidad de este país. No vamos a permitir que nos borren a las mujeres de nuestra historia y tenemos que seguir buscando en la historia. Inclusive hablando con unas amigas historiadoras me decían que estamos aportando con mujeres de la última, digamos, mitad de la segunda mitad del siglo XX, pero que hay mujeres muy valiosas de la primera mitad del siglo XX y también del siglo XIX que nosotras no estamos identificando. Por eso ese trabajo tan importante de identificar a esas mujeres para poder visibilizarlas, para poder darles este honor, este reconocimiento. Y bueno, también la autoestima de las mujeres crece porque Claro. eso le estamos diciendo a las niñas, las mujeres han aportado sustantivamente en todos los campos en este país. Así es, así es. Bueno, si le parece, podemos ir viéndolas una a una, porque los amigos y las amigas de Un Café como de se estarán preguntando, bueno, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas nuevas, estos nuevos reconocimientos que se están haciendo y con los cuales se están cerrando brechas de género importantes? Hay que reconocerle a este grupo de diputados y sobre todo de las diputadas esa lucha que han dado para ir saldando la deuda histórica que se tiene con el país. Esto apenas empieza. Doña Mireya Barbosa Mesén, su vida la dedicó al arte, donde fue bailarina, fue coreógrafa, pionera de la danza moderna en Costa Rica. Su paso en los escenarios la llevó a fundar y a dirigir el Taller Nacional de Danza. Yo no sé si usted quiere agregar algo a este, o las leo todas y después hacemos un solo análisis. ¿Qué le parece? Bueno, podemos hablar un poquito de cada una. Esta fue Sí, propuesta por don Dragos Dolanescu, es ajá, considerada la madre de la danza, ¿verdad? Llevó una lucha importante por abrir espacios, por sí, lo que sus, digamos, primeros espectáculos los realiza con personas que se dedican al taekwondo. Pues no habían bailarines de danza moderna en el país. Ella es la precursora de la danza moderna. Cuando una lee toda su historia, ella viajó por muchísimos países. Es una mujer realmente sus contribuciones al patrimonio cultural del país marcaron toda una época al fundar un estilo que dejó en el arte, dice, costarricense, una estela de constancia, valor y disciplina. Eso es lo que encontramos en las mujeres, pero ella viene a aportar sustantivamente a partir de todo ese recorrido por el mundo al arte contemporáneo y a la danza contemporánea específicamente.
Qué bien, qué bien. Bueno, también tenemos a Ana Rosa Chacón González. Tuvo un rol fundamental para la obtención del sufragio femenino en Costa Rica. Ocupó la secretaría de la Liga Feminista y fue una de las tres primeras mujeres en ser electas como diputada de la República en 1953, que es la primera elección nacional en donde las mujeres podemos votar, porque antes de eso, después de la aprobación del voto, lo que se estrenó fue en un plebiscito local. Recordarán ustedes, y lo he hablado en otro momento, en la zona de San Carlos, por ahí. Pero esta fue la primera elección y doña Ana Rosa Chacón González es la primera mujer electa en esas elecciones. Sí, ya se destacó por su participación, dice la historia, en las jornadas cívicas y en la Revolución de 1948, Uh -huh, donde comunicó ahí su espíritu disciplinario al grupo denominado 15 de Mayo, que uh nació -huh. después de las manifestaciones públicas, donde grandes grupos de mujeres demostraron su valor ciudadano. Recordemos ahí toda la lucha en la que ella participó por el sufragio y también ocupó la secretaría de la Liga Feminista, un puesto importante, un puesto muy concreto que ella ocupó y junto con dos mujeres más que ahora las vamos a ver también acá, fueron nuestras primeras diputadas. Ah, qué bien, sí. Bueno, también tenemos a Adelaida Chaverri Polini. Su aporte como científica es invaluable para Costa Rica, con investigaciones para salvaguardar la riqueza biológica del país. Contribuyó en forma significativa a la creación del Servicio Nacional de Parques Nacionales, la creación del Parque Nacional Chirripó y la conceptualización del ecoturismo sostenible. Yo debo decirles que yo, como graduada de la Universidad Nacional, eh, conocí a Adelaida Chaverri y, y además entonces es una doble satisfacción. Sí, bueno, a Adelaida, yo a la que conocí fue a Irene Chaverri, este, trabajadora social, yo soy trabajadora social, hija de Don Gil, hermana de Uh-huh. Adelaida. Conversé con la hija de Adelaida también, para que ella supiera que se había presentado, benemeritazgo lo presenté yo. Este, eh, eh, la conocí porque Adelaida está también en la Galería de las Mujeres del INAM y bueno, su aporte es fundamental, como usted lo dice, es científica, matemática y tiene una lucha muy importante por todo el sistema de parques nacionales, todo el sistema ambiental y fundadora también tanto de Parque Nacional Chirripó, que ayudó muchísimo, como él también Parque Nacional Corcovado, eh, fallece también joven. Sí. Eh, pero aquí lo importante es ¿verdad? Científica, matemática, conservacionista. Inclusive mi compañera Paola, cuando le correspondió defender estos proyectos en la Comisión de Honores, dice, oh, no sabía que existía Adelaida y se sintió muy identificada por toda la agenda ambientalista con doña Adelaida. Además de que su padre, don Gil Chaverri, fue el creador de la tabla periódica. Así es, muy conocido, químico y matemático también, Sí. para todo nuestro sistema educativo. Exacto. Bueno, y en cuarto lugar tenemos a doña Pacífica Fernández Oriamuno, pionera del emprendimiento femenino, fue la primera dama más joven de la historia de Costa Rica y destacó por ser una persona de gran influencia y consejera del presidente. Pacífica Fernández confeccionó la bandera nacional y participó en el diseño del escudo patrio. Yo debo decirles que a mí me llamó la atención enterarme de que doña Pacífica Fernández no se le había otorgado el benemeritazgo antes de esta fecha, antes de la semana pasada. Sí, es una mujer que casi todos la recordamos por haber confeccionado la bandera, pero y por eso está, digamos, como que en la mente de todas y todos. Ujú. Sin embargo, el aporte de ella, cuando uno lee el expediente, ella era una mujer brillante, ella era la consejera del presidente, ¿no? No, hay que quitarle, digamos, méritos a eso con una grandísima formación
y dice, se destacó por ser una persona de influencia, consejera indispensable del presidente, cercana colaboradora, con amplio conocimiento y creatividad, y por supuesto que aporta al diseño de la bandera y a participar, dice, en las sesiones para la elaboración del escudo patrio con un gran poder de influencia en todo este proceso. Pero a mí lo que me gusta es ese reconocimiento de mujer, digamos, consejera, Sí. cercana, en todo este momento de la historia y no solo, digamos, de la elaboración de la bandera, que también tiene su mérito propio, Sí. pero era una mujer también muy inteligente y con una gran capacidad para su análisis político. Sí, y justamente el sesgo machista es el que hace que se le identifique como la que diseñó la bandera, que es una, al final de cuentas, es ser costurera, es una labor extensiva de la feminidad, y se omita ese papel importante que tuvo de estar al lado de un presidente y de tú a tú darle consejos. En algún otro momento yo he hablado de que cuando uno lee un poco de historia, y no hace tantísimos años, las mujeres no se les estaba permitido hablar de política. En las grandes recepciones, las mujeres se juntaban a hablar de los temas de la cotidianidad doméstica, y los hombres se reservaban sus espacios para hablar seguramente de negocios y de política. Entonces, revisando un poco esto con ocasión de una charla que me tocó dar en Perú, decía decía, no, es que la mujer no puede ensuciarse las manos con el fango de la política. Sí, Entonces, la tenían reservada a estas funciones. así es, y parte de los argumentos que se dijeron en todo el proceso de la lucha del voto femenino es que las mujeres no podían ensuciarse, en que las mujeres, ¿verdad?, éramos demasiado buenas como para que nos metiéramos a ese espacio donde estaban ellos, pero al final de cuentas es un tema simplemente de que no nos consideraban iguales, es un tema de ejercicio del poder, porque te podían tener bajo su dominio si no estabas en ese tipo de espacios y eran espacios exclusivos para ellos. Pero bueno, esa es la historia de las mujeres. También a las mujeres se les prohibía antes estar en el teatro, poder escribir libros. Hay muchos libros con nombres de hombres escritos por mujeres precisamente por eso. Así que esa es la lucha que tenemos que ir transformando, que tenemos que ir cambiando, visibilizando el gran aporte de Ah, mujeres como doña Pacífica Fernández, con su intelecto y su análisis político cercano al presidente. así es, así es. Bueno, también tenemos a doña Luisa González Gutiérrez, maestra, escritora y activista en temas infantiles y feministas. Creó el primer kinder Montessori en Costa Rica, el cual también fue el primer kinder puesto a disposición de mujeres trabajadoras de escasos recursos. Fundó también la Alianza de Mujeres Costarricenses. A doña Luisa también se le recuerda por haber escrito Arras del Suelo, y en una silla de ruedas también es de doña Luisa, Nielsen. No podría confirmarle Ya. el Ujú, tema. ujú, Pero a mí me gustó muchísimo de doña Luisa, además digamos, del aporte que ella ha dado siempre a todo el tema de la educación y a las luchas sociales y derechos laborales, escuchar a mi compañera Paola y también a José María Villalta hablar de Luisa ujú. González, ¿verdad? Como una mujer con un gran compromiso social, una gran labor de educación, una gran activista por los derechos laborales, una mujer comunista, que ese es parte del aporte de las mujeres. Primero que las mujeres somos muy diversas, ¿verdad?, en todos los pensamientos, en todos los aportes, y estamos dando un reconocimiento a mujeres de una gran diversidad que en otro momento de la historia jamás hubiese dado un benemeritazgo a una mujer tan valiosa por filtros tal vez ideológicos, y en esta ocasión estamos logrando reconocer que las mujeres también somos muy diversas, maestra, escritora de temas sociales, activista feminista, pionera y visionaria de la educación costarricense, fundadora, ¿verdad?, del primer kinder Montessori, como bien lo dice,
el primer kinder puesto a disposición de mujeres trabajadoras de escasos sí, recursos y del Magisterio Nacional. Entonces, por toda su defensa por los derechos de las personas trabajadoras en las bananeras, y también es fundadora de la Alianza de Mujeres Costarricenses, una de las primeras organizaciones de mujeres que existen todavía al día de hoy, que ha dado importantes luchas por los derechos derechos de las personas de sectores más populares, de las trabajadoras, incluyendo a las trabajadoras domésticas. excelente, excelente. Sí, bien, bien merecido ese benemeritazgo. Tenemos a doña Virginia Guter Jiménez, ciudadana de trayectoria ejemplar en el campo político, literario, de la promoción de la cultura, su obra política y narrativa, su contribución al desarrollo del teatro, instituciones nacionales y su participación en luchas sociales de relevancia para la democracia son parte del patrimonio cultural de Costa Rica. A ella se le dio todo ese reconocimiento en función de de esa labor tan ejemplar. Sí, ella también, una gran artista con un gran Ujú. aporte en todo el campo. Es que, ¿verdad? Es político, es literario, la Sí. promoción de la cultura, también con un gran recorrido a nivel internacional que le permite estar alimentándose y no quedarse solo, ¿verdad? En el localismo nacional, sino estar alimentándose constantemente, enriqueciéndose y aportando al debate. Pero a mí lo que me gusta es que no sé, digamos, es un aporte cultural, pero es un aporte político, es un aporte de hacer rupturas. Son Ujú. mujeres que vienen, y mi compañera lo decía, ¿verdad? Son mujeres rebeldes, y eso es como un ejemplo también para nuestras chicas. Yo siempre digo, el concepto de rebeldes tiene que ver con no aceptar las cosas tal y como son, es cuestionarse las cosas, es tener pensamiento propio. Entonces, doña Virginia Grutter también nos inspira en que el campo político y el campo artístico son muy amplios, pero también se entrecruzan en el camino, y al final de cuentas lo importante es el accionar de las mujeres en ese ámbito público. Sí, sí, sí. Y mujeres disruptivas, totalmente, ¿verdad? Así es. Doña Olga Espinach Fernández fue una artista, periodista y filántropa eh, que entendió que el arte como es una forma, es un método de movilidad social reconocida por su trabajo en las artes escénicas, en las artes visuales y una gran acción social. Se caracteriza a doña Olga Espinach. Sí, este es un proyecto propuesto por mi compañera Laura Guido, Ujú, muy cercana, digamos, la historia de doña Olga a ella. Y ujú, cuando presentó el proyecto, habían personas familiares de doña Olga, pero también muchos exalumnos de ujú, ella, ujú. y gente, digamos, brillante. Fue una mujer con un gran poder, con una gran capacidad de transmitir la importancia de el arte, especialmente en los niños y las niñas de condiciones económicas más difíciles, para que Ujú. el arte fuese un medio para salir adelante, un medio para que ellos crecieran como personas, como seres humanos, y en la sociedad en su conjunto. Eh, Dice, parte de su historia se destacó en el campo de la pintura, la actuación, la danza, Sí. la escenografía, la producción y la gestión cultural. Y en el 51 brindó su colaboración en la consolidación del Patronato de la Infancia y fundadora de la Mm, Casa Cuna Entre Ríos, Cartago. Es muy interesante también el vínculo de todas sí, estas mujeres con la educación, porque la sí. educación en este país siempre ha sido la vía principal para el ascenso social, y la educación de las mujeres es sustantivo también para lograr, además de ese ascenso, para lograr y construir mayor igualdad entre hombres y mujeres. Ujú. Sí, ahora tenemos a doña Carmen Naranjo Coto, reconocida como escritora, educadora, política, diplomática, feminista, hacedora de cultura, fungió como embajadora de Costa Rica en Israel y laboró en organismos internacionales como la ONU, la Organización de y la Organización de Estados Americanos.
es más contemporánea, doña Carmen Naranjo. Sí, más contemporánea, pero igualmente, ¿verdad? Muy reconocida también en el país, porque además ella obtuvo, bueno, ha influido mucho, como lo plantea el expediente, en el desarrollo de la narrativa costarricense Sí. del tema urbano, Premio Aquileo J. Echeverría en el 66 y en el Ujú. 71, Premio Magón en el 86. Se desempeñó muy bien, como usted lo dice, como embajadora de Costa Rica en Israel, pero también subgerente administrativa de la Caja, asistente de Ujú. gerencia del ICE, ministra de Cultura en el Sí. gobierno de Daniel Oduber, que yo todavía Ujú. recuerdo Sí. esa época, directora de la editorial Educa, presidenta del Consejo Nacional de Educación Física y directora del Museo de Arte Costarricense. Redactó la ley de nacionalización eléctrica y participó activamente en la universalización de los seguros sociales. Así que tenemos también mucho que decir de doña Sí, Carmen. un gran aporte, sin duda alguna. También tenemos a doña María Teresa Obregón Zamora. Ella es educadora y política costarricense. Fue la primera mujer presidenta del Partido de Liberación Nacional. Obregón fue una de las 3 primeras mujeres en ser electas diputadas de Costa Rica en el año 1953. Esta educadora se convirtió en la primera diputada en dar un discurso ante el plenario legislativo y también fue la primera prosecretaria del directorio legislativo del año 1955 a 1956. Así es que doña María Teresa, muy merecido que se haya rescatado ese benemeritazgo para ella. Sí, tenemos, digamos, son 3 mujeres las que quedaron, digamos, electas en el 53. Ellas son las 3 mujeres, Ana Rosa Chacón, María Teresa Obregón y Estela Quesada, las 3 primeras Ujú. mujeres que fueron electas diputadas. Y ahí comenzamos a ver los frutos de las luchas de la Liga Feminista, de las luchas de las mujeres por el voto, porque como muy bien lo decía, en el 50 precisamente dentro de poco vamos a cumplir 71 años de haber ejercido el derecho del voto ahí en La Tigra, en un plebiscito local. Ujú. Ujú. Y el segundo grupo de mujeres electas a partir de no solo tener ya el derecho a ejercer el voto, sino también a ser electas, es María Teresa Obregón, como muy bien lo dice usted, su primer discurso, el uso de la palabra en el espacio público, en la asamblea, el primer discurso de una mujer en la asamblea legislativa fue el de María Teresa Obregón, y eso tiene un gran poder, especialmente para las más jóvenes, que sepan Sí. que ese espacio nos pertenece. Así es, así es. Eh, Tenemos también a Yolanda Oriamuno, connotada ensayista, cuentista, cronista y una excelente ejecutora de la prosa poética que constituye un punto de referencia en las letras nacionales. Efectivamente, ¿quién no se ha leído alguna obra de Yolanda Oriamuno? Sí, Yolanda Oriamuno es un proyecto que presentó la exdiputada Emilia Molina, ella es de Cartago, y es un proyecto que estuvimos cuidando mucho para que no se quedara ahí en el olvido, y Sí. lo jalamos a los proyectos presentados por las diputadas actuales para incluirlo en este grupo tan importante de mujeres. Y ella ensayista, cuentista, cronista y una excelente ejecutora de la prosa poética. Este, eh, También ayudó mucho con su aporte literario y su crítica a la inclusión de la perspectiva también de género, pionera en una nueva narrativa nacional y quien Ujú. además abrió camino para romper con el costumbrismo. Y Sí. también tenemos a una mujer súper destacada también desde su arte, con gran aporte a la política y al desarrollo de este país. Así es,
Así es. Bueno, y también está Emilia Prieto Tugores. Ella es una mujer visionaria, talentosa, realizó una investigación sobre cultura popular y las expresiones artísticas, particularmente en la música de los pobladores del Valle Central, convirtiéndose en una pionera del rescate de las tradiciones y la cultura vernácula de Costa Rica. Se dedicó con gran destreza y conocimiento al grabado en madera, produjo obras de gran sentido crítico y polémico, participó en la fundación del Comité Nacional de Partidarios de la Paz, fue delegada de la Unión de Mujeres Costarricenses Carmen Lira y formó parte de la Alianza de Mujeres Costarricenses. Pero además de doña Emilia, la hemos tenido presente en esas canciones, por lo menos yo, Nilsen. Mi abuela me sentaba en los regazos y cantaba las canciones de Emilia Prieto. Entonces es algo muy emotivo para mí que le hayan dado ese benemeritazgo. Sí, vieras que, bueno, igual, ¿verdad? Es una mujer con una claridad política y un compromiso social intachable. Pero yo no de pequeña no escuché las canciones de Emilia Prieto, pero sí mi compañera Catalina, Montero, doña Catalina, comenzó a tararear las canciones y Sí, comenzó después a escribirlas y nos reíamos, pero además Catalina, ella tuvo el privilegio de conocer a varias de sí, estas mujeres claro. en vida y eso también es un gran orgullo para saber que no solo podemos hablar de la herencia, sino que también las conocieron personalmente. Sí, sí, sí. Bueno, Catalina y yo somos ex compañeras de colegio, imagínese. Así estudiamos, nos graduamos en el mismo año en el Liceo de Heredia. Tenemos amistad y nos hemos topado de vez en cuando en alguna celebración. Así es que, y somos de Heredia las dos, y entonces, así es que tenemos esos temas en común. Así que Nos- tarareaban juntas esas Sí, canciones de Emilia sí. Prieto. Muy linda. Bueno, el benemeritazgo número 12 es para Estela Quesada Hernández, bueno, la tercera mujer que fue electa en las primeras elecciones en donde las mujeres ejercieron el derecho a votar, a elegir y ser electas. Doña Estela es educadora, fue educadora, abogada, política, activista costarricense, una mujer totalmente disruptiva, fue la primera mujer en formar parte del directorio de la Asamblea Legislativa, además de ser la primera mujer ministra de Educación y ministra de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, una de las tres primeras diputadas en nuestra historia y fue la primera mujer en dirigir el Parlamento y también fue embajadora ante la ONU. Sí, a mí de Estela, bueno, yo propuse un expediente sobre Estela, también lo hizo la diputada Silvia Hernández, la presidenta del Congreso en este momento. Este, a mí me llamó mucho la atención ella porque si bien fue de este grupo de las tres primeras diputadas, eso que usted muy bien dice, ella además fue ministra de Educación, ministra de Trabajo, ella fue regidora en San Carlos y también estuvo, fue representante nuestra, no como la representante principal, pero estuvo ante también la OEA, estuvo también como cónsul ante la ONU y en el directorio legislativo. Así que a mí me gusta esa visión, digamos, tan integral. Ella no solo fue diputada y aprovechó toda esa coyuntura, sino también ejerció cargos públicos durante toda su vida. Uh -huh, uh -huh. Tenemos a Ana Gabriela Ross González, ella promotora de la salud pública costarricense, mediante la gestión en materias de saneamiento ambiental, cobertura de agua potable y formación de personal en salud. Tras ser diagnosticada con cáncer de colon avanzado, continuó su lucha por la salud de las personas y creó medidas de apoyo para pacientes con cáncer que fueron la base de la Fundación Ana Ross. Bueno, ¿quién no tiene presente a la doctora Ana Gabriela Ruz y todas las luchas que ella dio como desde la IA, creo, y luego desde el Ministerio de Salud, me parece? Sí, bueno, y a Ana Gabriela yo la recuerdo Uh -huh. claramente dirigiendo acueductos y alcantarillados y Ajá. soporte también desde el Ministerio de Salud Uh -huh. y su gran liderazgo, su gran fuerza y fuerza que nos acompaña hasta el día de hoy porque
logró dejar una huella tan fuerte y tan profunda que continúa permanente en la Fundación Ana Gabriela Ross, que precisamente viene a trabajar todo el tema de la prevención y la atención del cáncer. Sí, 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 le quedaba tenía muchísimo que aportar todavía a la construcción de este país. Y bueno, pero no fue así. Esta enfermedad tan terrible se la llevó muy temprano, demasiado temprano. Y nuestro último benemeritazgo fue para Manuela Tattenbach Iglesias, fundadora del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ o ISECU, la institución a cargo del programa radiofónica Escuela para Todos y el libro Almanaque Escuela para Todos. Trabajó en diferentes labores de atención humanitaria, población infantil en condiciones de riesgo y en la fundación de las aldeas SOS. Bueno, ese es otro de los elementos con los que crecimos a cierta generación. ¿Quién no tuvo en sus manos un almanaque de la Escuela para Todos? Escuchó un programa de radio, supo de estos programas. O sea, era parte de en ausencia de aquella virtualidad y de aquel mundo digital, era un vehículo de comunicación. Así es, este expediente también lo presenté yo, conté con el apoyo de una historiadora también brillante, doña Elizabeth Fonseca, en su Ujú. elaboración. Y sí, a mí en lo personal, yo no sabía que Manuela Tattenbach, ella era Sí. junto con su esposo, habían trabajado en todo el diseño y desarrollo del Instituto Centroamericano de Extensión y Cultura, el ICQ, y también del Almanaque Escuela para Todos. Pero yo tengo una identidad arraigada muy profunda en mí, que es el tema de la ruralidad, porque todos mis primeros años los hice en la más profunda ruralidad de este país. Ujú. Y sí, para mí fue muy importante esos dos programas y saber que ella ayudó tanto a personas en este país como a toda la ruralidad de Centroamérica es muy importante, porque el almanaque sigue siendo todavía un medio importante para las comunidades rurales de este país Sí, y de Centroamérica. sí, no, y era formativo, era informativo y era hasta de entretenimiento. O sea, era Divertido. un vehículo exactamente y sobre todo, porque al final de cuentas nosotros todos tenemos algún vínculo de ruralidad, ¿no? Un país tan pequeño, en pocos kilómetros. Bueno, cuando yo me criaba, pasaba las vacaciones en una finca que no tenía la electricidad. Entonces, y quedaba a menos de una hora de la casa donde vivíamos. Entonces, ese pequeño librito que se lo pasaban, además, ya después de estudiarlo, se compartía con otras familias, era excelente. Así es que en buena hora ese benemeritazgo. Ahora, diputada, ¿qué queda? Porque la lista es grande, o sea, ¿qué queda pendiente? ¿Ustedes van a volver a discutir estos temas, a otorgar nuevos benemeritazgos en poco tiempo, antes de que termine la presente legislatura? Hay un acuerdo político, el 11 de agosto vamos a ver benemeritazgos, pero en este caso de hombres, de Ajá. instituciones. En ese Ujú. grupo se va a ver el benemeritazgo de la Liga Feminista de Mujeres, Exacto. primera organización de mujeres de este país, que lideró y luchó por más de 30 años para lograr el voto femenino. Siempre digo que el voto no fue un regalo de nadie, fue No. producto de la lucha insistente que lo obtuvimos, porque a veces las luchas de las mujeres no las quieren después disfrazar como un regalo y no, es producto de la lucha. Entonces sigue ese benemeritazgo, más los benemeritazgos de los hombres, ciudadanía de honor. Y estos benemeritazgos son producto de,
Bueno, un primer acuerdo político de las mujeres para aumentar el número para que no hubiese tope en el número de mujeres beneméritas, para proponer una gran cantidad de mujeres beneméritas y para haber tenido una sesión para poder aprobar todos estos benemeritazgos. Ahí yo destaco el trabajo de la actual presidenta, doña Silvia Hernández, de doña Laura Guido, de compañeras que también apostaron con proyectos como mi compañera Paola Vega, María Inés Solís, el compañero Drago Dolanesco, doña Silvia Patricia, se me fue el Hernández. apellido, no, Hernández. la otra Patricia, eh, nuestra otra diputada, pero se me fue Villegas. Villegas, también ella propuso. Entonces, también un esfuerzo de la exdiputada Emilia Molina, ¿verdad? Entonces, hubo un esfuerzo importante por ese acto de benemeritazgos es producto de una serie de acuerdos que logramos construir y en este caso una construcción de acuerdos por parte de las mujeres. Y para mí eso es vital decirlo, porque pasa por ese reconocimiento a que las mujeres nos podemos poner de acuerdo y Exacto. podemos lograr acuerdos tan importantes reflejados en estos benemeritazgos. Ujú. Entonces, de mi parte, el compromiso es, ya tengo en la mira dos benemeritazgos más que los voy Ujú. a colocar. No creo que sea posible tal vez que los veamos antes de que salgamos, pero quedará para la nueva generación de diputadas y también estamos creando un antecedente que las diputadas que vengan también tienen la responsabilidad en sus manos de promover más, de proponer más benemeritazgos de mujeres y lograr esos acuerdos para que esos benemeritazgos se vean reflejados como una realidad con esos acuerdos políticos en la Asamblea Legislativa. Ujú. Y seguir trabajando, y yo se lo decía a la responsable, a doña Aide, de la unidad de género, le digo Ujú. yo, ustedes tienen que hacer un trabajo importante con historiadoras, con las universidades y que haya acá un semillero muy amplio de mujeres de los cuales se puedan recurrir a esa información para montar expedientes para poder tener más benemeritazgos de mujeres, porque las mujeres de hoy, las niñas de hoy y las de mañana tienen derecho a reconocer el aporte de las mujeres. Y Ujú. nosotras las diputadas actuales tenemos el deber de reconocer ese aporte y de visibilizarlo y de aportar para las generaciones actuales y las que vienen. Sí, y que quede debidamente referenciado, eso es importante. Ahora, con esto que proponga usted en la de la Liga Feminista, en la próxima votación de benemeritazgos, se cierra ya, se concluye el reconocimiento de esas mujeres pioneras como estas tres que fueron las primeras en ser electas, y que incluso ocupando puestos tan importantes en el directorio, se salda ya la parte de la historia de lo que es el reconocimiento del derecho al sufragio, porque más allá de, ciertamente no es una concesión del constituyente, como muchas veces se quiere hacer ver, ¿verdad? Como una concesión de la Asamblea Constituyente, sino que fue una lucha que también hay que reconocer que fue un camino sinuoso también hasta para los hombres, ¿verdad? Porque yo me acuerdo haber leído de que, bueno, que voten los mayores de 21, ¿no? Que los mayores de 25, luego que los de 20, pero que si tenían rentas superiores a tal cantidad de dinero. Sí, hombres que tengan propiedades, o sea, se fueron llenando de requisitos, habían un paso para adelante, dos para atrás, era un camino sinuoso para los hombres. Para las mujeres ni siquiera se estaba en discusión si las mujeres podían o no votar. Pero además quiero detenerme en que estas mujeres de la Liga Feminista no solamente pelearon porque se les otorgara, por su espacio como ciudadanas para elegir y ser electas, sino que también hicieron una defensa ideológica en un momento en que el liberalismo, el pensamiento liberal se extendía, no solamente en Costa Rica, se extendía en el occidente.
había una lucha también de carácter ideológico y quizá eso le da el ribete a la lucha feminista, al ribete de que no solamente era porque nosotros también queremos votar, no, es que además se enfrentaron desde el punto de vista ideológico y a eso a mí me llena de una gran ilusión pensar en esas mujeres en esa época dando esas peleas con las dificultades que Sí, tenían. Odette, yo creo que con la liga podríamos perfectamente hacer otro programa, invitar, por ejemplo, Sí, historiadoras como Macarena Barahona, sí, que que ha lo estado muy estudió. cerca de la historia de las liga feminista, porque recordemos que nuestra historia a finales del 1800, del siglo XIX, hay toda una pugna en este Sí, país entre conservadores y liberales, una ujú, pugna que no se salda en ese siglo, sino que se trae y se hereda todavía a inicios del siglo XX. Y ellas, mujeres, la Liga Feminista, era absolutamente clara porque ellas, la principal lucha que dan es por el voto femenino, pero ellas por el voto de las mujeres, pero ellas se autodefinen desde un principio como una liga de feminista. Y ser sí, feminista, yo siempre digo, ser feminista en este momento para algunas todavía tiene un poco de pudor, creyendo que ser feministas es algo malo o algo feo o algo parecido a ser machista. Entonces, si ser feminista es una mujer que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, en eso se resume el ser feminista y algunas personas aún no lo comprenden. Y si ellas en 1923 se definieron como feministas y lucharon por el voto de las mujeres, pero también lucharon por asumieron otras luchas sociales, sí, el tema de la educación, el tema de las y los trabajadores, pero el principal fruto que ellas asumieron, y ellos, asumieron una posición fuerte, el ir al Congreso anterior que estaba en el Banco Central y pararse ahí al frente. Eso era algo inédito que hicieran las mujeres, porque se esperaba que las mujeres estuvieran única y exclusivamente en su casa. Ellas se organizaron en el Colegio de Señoritas, ahí el peso de la educación, ese es el semillero de la Liga Feminista. Entonces, construyen su propio periódico, su propia forma, definen toda una estrategia de incidencia política de cara al Congreso. Entonces, yo digo que con la Liga da, ¿verdad? Para muchísimo, claro, porque también hay muchos nombres vinculados con la Liga sí. y también por lo que representó precisamente la constituyente y toda la etapa previa en nuestro país. Así es, así es. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. A mí nada más me queda, además de agradecerle que haya estado con nuestros amigos y amigas de Un Café con Odette esta tarde, es reconocer, Nielsen, a usted y a todas las diputadas y los diputados que impulsaron que este esfuerzo de reconocer a beneméritas, a mujeres valiosas que prácticamente ustedes sacan de un olvido de la historia porque han pasado muchos años y posiblemente si no fuera por esto seguirían proponiendo varones y marginalmente algunas mujeres. Ustedes hicieron este este esfuerzo que vale la pena y que hay que reconocerlos y mi felicitación más sincera para el grupo de diputadas que lo impulsaron. No, muchísimas gracias. Y yo digo que es lo que nos corresponde hacer, es lo mínimo que podemos hacer por todo lo que han hecho las mujeres que nos anteceden, porque yo he dicho muchas veces que nosotras no estamos en la Asamblea Legislativa ni por inteligentes, ni por bonitas, y ni porque tengamos dinero. No, no le quito méritos a que seamos, ¿verdad?, muy inteligentes o muy capaces. Eso no está en discusión. El tema es que estamos aquí por las luchas de todas esas mujeres. Y Uh -huh. nosotras como mínimo tenemos que fortalecernos y ser coherente con todas esas mujeres que dieron la vida por que nosotras estuviéramos acá y ser consecuentes, legislar también tomando en cuenta los intereses y las necesidades de las mujeres y las niñas y
al final de cuentas estamos hablando de la mitad de la población. Y como nosotras nos preocupamos por esa mitad de la población, también nos preocupamos por la otra mitad de la población y reconocemos también los aportes de los hombres que están también en procesos de transformación, en revisión y cuestionamiento de sus masculinidades, porque queremos aportar desde una posición más de paz y de respeto de los derechos humanos de todas las personas sin que se impongan regímenes violentos sobre los cuerpos y las vidas de las personas y mucho menos de las mujeres. Así es, así es. Bueno, mil gracias por haber estado en el programa. En realidad estuvo muy entretenido, muy didáctico. Y ustedes, amigos, yo espero que lo hayan disfrutado como lo he disfrutado yo. Nosotros nos vemos el próximo lunes con un nuevo programa. Hasta entonces. Buenas tardes, Nilsen. Buenas tardes.